pedir a nuestra querida hermana Ivette, que ella va a tener escuela sabática, que pudiera comenzar con una oración. ¿Sí? Oremos. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amante Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, Señor, somos indignos, sin embargo, nos presentamos hoy delante de ti en este tu santo sábado, Señor, para darte toda la gloria y la honra a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Padre Santo, porque nos has levantado con vida, Señor, sabiendo que el día de mañana no está prometido para nadie. En este momento, Señor, imploramos y pedimos la presencia del Espíritu Santo para que se haga presente en este lugar y para que también acompañe a cada una de las personas que están conectadas a través de este medio Amén. de comunicación, para que ellos puedan tener discernimiento y el Espíritu Santo sea el que les explique y el que les indique todo lo que aquí se va a tratar. Amén. Que no seamos nosotros los que hablemos, Señor, sino tu Espíritu Santo, Padre amado. Suplicamos esto, Señor, no siendo dignos de ti, porque nosotros no merecemos nada tuyo, Padre, porque somos pecadores, somos polvo, somos carne, Señor. Pero lo hacemos, Señor, pidiendo las promesas y también la sangre de tu Hijo amado, que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Todo te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, y no siendo más por el momento, entramos a la lección de la escuela sabática para esta semana, que lleva por título Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Esta lectura está tomada toda del capítulo 4 del libro de Efesios, desde el versículo 17 hasta el 32. El versículo para memorizar dice: acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Esto está en Efesios 4, del 22 al 24. La lección inicia dándonos un relato de algo que sucedió en una ciudad de aquí de España, en La Palma, no sé si será de Mallorca, de un hombre que estaba en las calles, que estaba mal vestido, todo desgreñado y lleno de cana, con su cabellera larga. De pronto un día se le acerca un dueño de una peluquería y le propone llevarlo a la peluquería para cortarle el cabello y asearlo, y así fue, lo llevó a la peluquería, le cortó el cabello, la barba, y después el tipo se consiguió unas vestimentas, unos vestidos nuevos o limpios, y cuando se miró al espejo se quedó sorprendido. Pero ¿y ese soy yo? No solamente cambié de look, cambié de vida. Entonces hacen un paralelismo con nuestras vidas espirituales, el cambio que sufre este hombre, la transformación de ser una persona que se veía avejentada y toda maloliente y desgreñada a ser una nueva persona. Esta es el paralelismo que nos presenta la lección, porque Pablo nos habla de eso, de dejar ese viejo hombre, de vestirnos con las vestiduras nuevas que nos da nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Yo voy a leer un pasaje que también lo menciona aquí la lección, que está en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo del 3 al 5, que dice así: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Amén. Amén. Aquí en el libro de Zacarías también nos habla de unas vestiduras nuevas o unas vestiduras limpias, sin mácula, de las que fue vestido Josué. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, también en el mensaje,
que el apóstol Juan escribió a la iglesia de la Odisea, se nos pide, ¿puedes leerla, por favor? Sí, por favor. Que compremos vestiduras limpias. Apocalipsis 3. Que lo desea. Exacto. Versículos 14 en adelante. Sí. Y escribe al ángel en la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Como vemos aquí también se nos habla de vestiduras blancas para vestirnos, para cubrirnos esa desnudez o para cambiarnos, para ser transformados. Que esas vestiduras son las vestiduras que nos va a dar Jesús, porque nosotros mismos no podemos quitarnos estas vestiduras viejas, manchadas y corroídas por el pecado. Bienvenido, la hermana Pino, bienvenida. Feliz sábado, hermano Arturo, hermana Pilar. Bienvenido, feliz Sean sábado. todos ustedes bienvenidos y feliz sábado. Gracias igualmente. Bendiciones. Antes de proseguir con la lección, quiero decirles que los que tengan algo que comentar, levanten su mano. Somos todo oídos a los comentarios que cada uno tenga al respecto de la lección. Amén. Para el día domingo, el apóstol Pablo, la lección se hace una comparación también de lo que es el libro de Efesios del capítulo 17, del capítulo 4, versículo 17 al 32, con el libro de Colosenses, porque tienen mucha similitud. Allí el apóstol, en el libro de Colosenses, le pide a los colosenses, les aconseja lo mismo que les ha aconsejado aquí a los efesios en el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 3 de Colosenses. ¿Qué versículo? Capítulo 3, versículo del 1 al 17, y dice así. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros,
Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Amén. Con esta misma palabra que Pablo aconseja a la iglesia de Colosas, también relativamente similares, es el consejo que él le da a los efesios. Dice aquí, en Efesios 4:1 al 16, el tema de Pablo fue la unidad de la iglesia. Cuando comparamos Efesios 4:1 con Efesios 4:17, notamos cuán similares son estas dos exhortaciones sobre cómo andar o vivir. Esta semejanza sugiere que Pablo aborda el mismo tema, la unidad y el estilo de vida que la respalda, pero desde un punto de vista nuevo. Entonces, en este capítulo 4, el apóstol comienza hablando de la unidad de la iglesia, hasta el versículo 16. Pero del 17 en adelante hasta el 32, ya él habla de la manera de vivir del cristiano. O sea, él compara con los gentiles y le dice a los efesios que no deben seguir la misma manera de vida que lleva el mundo, porque nosotros tenemos que tener una diferencia entre lo que hacemos, o sea, en la manera como actuamos y en la manera como actúan los gentiles, las demás personas del mundo. Ahora que estuve ahora que estuve en Colombia, me comentaba una señora que, bueno, su hija tuvo un niño con un hombre que no es del pueblo, y resulta ser que el hombre con el que su hija tuvo el niño es un cristiano. Y el hombre le dijo que se estaba divorciando de su esposa, y resulta que él aparece casado en otro pueblo con otra señora y participa en la iglesia y es director del canto y hace actividades en la iglesia. O sea, es una persona muy colaboradora dentro del círculo de la iglesia. Entonces le digo yo, pero ¿cómo es eso? Ese hombre se dice ser cristiano y tiene su esposa allá y acá tiene un amante. O sea, ¿qué clase de evangelio está predicando él? ¿O qué clase de mensaje está dando a la gente del mundo, a la gente, a los inconversos? ¿Cuál es la diferencia que hay entre él, que se dice ser cristiano, y entre un hombre, un mundano que anda engañando a mujeres por el mundo? Entonces, son cosas que a veces a uno lo ponen como que a reflexionar. Porque si somos de Cristo y si hemos nacido de nuevo, tenemos que mostrar esos frutos que se están... Acá Pablo, cuando menciona los pecados de la carne, por ejemplo, en la antigüedad como hoy, siempre se han dado casos de, obviamente, exaltar, ¿no?, lo que es el pecado. Cuando uno está en el mundo, vive para el mundo, es del mundo y muere en el mundo. Pero cuando uno conoce a Cristo, debe manifestar un cambio radical. Ya en esa época existía, como siempre, y en la vida actual también, lo que se señala, lo que es visible, lo que es reprochable, que un hombre tenga una doble vida tan cínica, siendo un cristiano. Sin embargo, nosotros, y también Pablo menciona sobre otros pecados, que los compara con la idolatría. Y la idolatría está relacionada con la adoración de demonios. Como por dicho, es adoración de demonios. Cuando habla de la ira,
de la maledicencia, palabras deshonestas, ¿no? Es decir, no son pecados visibles, pero que están también dentro de la iglesia y que hacen tanto daño como los otros, pero que pasan sin la desaprobación social de la iglesia. En cambio, si alguien fuma, si alguien tiene una doble vida como esta persona dentro de la iglesia, eso no pasa desapercibido. Pero una persona que critica, que solamente le preocupa que la iglesia esté dividida, porque hay personas que se dedican exclusivamente a eso en la iglesia, es lamentable, pero es así, ¿no? A crear confusión. Uno las escucha y nada más, siguen conversando. Pero el daño que hacen también es muy grave. Nosotros estamos llamados a ser santos para uso divino por Dios en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de ser también, ¿no? A veces la ira deja muchas más consecuencias que otros pecados, porque nos revela que nuestro carácter dista mucho, muchísimo del cristiano. Y ese es un testimonio que el mundo lo puede ver como un hombre viniendo de la iglesia, un hombre y de pronto le pasó algo en la casa, no sé, se rompió algo y estalló en ira. O hay mujeres que estallan en ira. Y estamos llamados a ser en toda regla imitadores de Cristo, ¿sí? Tanto de los pecados sociales, como yo le puedo llamar, como los pecados morales o los pecados silenciosos, ¿sí? Y es ahí donde se nota el cambio en cuando una persona está teniendo una vida cristiana de verdad. Bueno, continuamos. Pablo contrasta el estilo de vida de los gentiles que él considera que socava la unidad con patrones de vida verdaderamente cristianos que la fomentan. Mientras leemos la aguda crítica de Pablo al estilo de vida depravado de los gentiles, debemos recordar su convicción de que Dios los redime por medio de Cristo y les ofrece plena participación en el pueblo de Dios. Entonces ofrece una descripción limitada y negativa de los gentiles en la carne. Pablo no solo está preocupado por los pecados o los comportamientos específicos exhibidos por los gentiles, está preocupado por un patrón de comportamiento que exhiben, una trayectoria descendente de vivir en la garra del pecado. En el corazón de Efesios 4, 17 al 19 se encuentra un retrato de una espiritualidad embotada en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta espiritualidad insensibilizada es la fuente del entendimiento entenebrecido que se destaca al comienzo del pasaje. Por su ignorancia debida a la dureza de su corazón, después de perder toda sensibilidad y la práctica sexual depravada resaltada al final, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas, alejados de Dios, no saben cómo vivir y separados de su gracia salvadora, continúan en una espiral descendente de pecado y depravación. O sea, él aquí habla de que la persona que comete un pecado y si continúa pues cometiéndolo, poco a poco esos pecados la van arrastrando y la persona entra como que en un descenso que cada día se va a ver más absorbida por estos pecados. Por eso él aconseja, tanto en Efesios como en el libro de Colosenses, dejar esa vida pecaminosa. Y también habla de las nuevas vestiduras, habla del nuevo hombre, vestirse de ese nuevo hombre y de no contristar al Espíritu Santo. Él aconseja de que
el que cometía delitos, que por favor no siga cometiendo más delitos en todo este capítulo. Hay una pregunta aquí en el... El hermano Arturo quiere Arturo, levantar la manito. hermano Arturo. Cuando estamos hablando de este tema, me viene a la mente un pasaje de Espíritu de Profecía, ¿no? Bueno, me vienen varias cosas. Una cosa que es preocupante es cuando la tibieza se implanta en el cristiano. Es un peligro muy grande para él mismo y al mismo tiempo para los que le rodean. Porque el problema es que tiende a desmoralizar a las personas que le rodean, sobre todo a los tiernos en la fe. Llevamos una responsabilidad tan grande cuando estamos llevando el nombre de Cristo y al mismo tiempo estamos ejemplificando el carácter del mundano, del impuro, del que dice profesar a Cristo, ¿no? Y al mismo tiempo está haciendo manifestaciones, ostentación del carácter, de un carácter que no ha sido todavía santificado. Eso es, por eso el Señor es tan serio en este tema, ¿no? Y nos dice que más vale que seamos fríos y si no calientes, pero no tibios, porque de esa manera, si fuéramos tibios, nos vomitaría de su boca, lo cual quiere decir que no podría interceder por nosotros. Y entonces, es un tema que realmente es muy serio, ¿no? El que llevemos el nombre de Cristo y estemos profesando ser cristianos y al mismo tiempo llevamos una vida tibia. Es algo que Dios nos libre, ¿no? De que no estemos manifestando el carácter de Jesús Escuchamos mejor. en la medida en que podamos. Cambió ahora Arturo, no se ve muy bien. No sé si se me estaba escuchando bien. Sí, se escucha bien. Vale, gracias. Solamente era eso. Gracias. A quien no se escucha son a los hermanos. Ah, sí. Ah, Sí, perdón, ahora sí. ¿Puede ser que la hermana Mercedes haya levantado la mano? sí, solo para puntualizar una cosa. Vale. Con lo que se está diciendo el hermano Pablo, el apóstol Pablo, decía que cada día muero, ¿no? Y quizá nosotros tenemos que mirarnos si cada día estamos muriendo al pecado y vamos avanzando hacia la santidad. Eso era el comentario que quería hacer. Traspolamos lo que Pablo menciona en su sociedad contemporánea, la suya, a la nuestra, siglo XXI, no han cambiado mucho, porque los mismos problemas que tenía la iglesia de Éfeso, de Colosia, los seguimos teniendo nosotros, y quizás peores. Sin embargo, los consejos siguen siendo válidos completamente. Cristo es la solución, debemos tener un modelo y debemos recurrir a la fuente de todo poder. No hay manera en que el cristiano pueda avanzar. Jesús mismo lo dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Ustedes sin mí no pueden hacer nada, nada. No menos llevar fruto. O sea, no pueden vivir una vida cristiana efectiva, menos llevar fruto. Y el mensaje de Pablo es ese, que debemos estar asidos, hoy más que nunca, de una vida espiritual viva, no de forma, sino eficaz, real. Tenemos tiempos muy difíciles que estamos viviendo. Hay muchos
Si a mí me hubieran preguntado hace 20 años, hermano Gerardo, ¿tú creerías que la Organización de las Naciones Unidas va a promover el homosexualismo de manera virulenta como lo está haciendo hoy? Yo le diría, la verdad es imposible. No me cabe en la mente. No sé. Quizás yo no lo veré, lo verán mis hijos, mis nietos, no sé. Pero lo estoy viendo. Es decir, poderes que antes fueron levantados para preservar la paz, la unidad de las naciones, para preservar lo que serían los valores de los países, para evitar las guerras. Hoy son instrumentos diabólicos que están para todo lo contrario. ¿Sí? Se han adueñado de las naciones, de la soberanía, de la toma de decisiones de las naciones. Fíjense ustedes el nivel de poder que están alcanzando. Y las naciones les están entregando el poder que antes tenían para tomar sus decisiones para sus ciudadanos. Y que lo va a tomar gente que jamás en la vida pisó el tercer mundo, por así decirlo, ¿no? Con ciertas leyes restrictivas, leyes de adoctrinamiento, leyes sobre salubridad, que son contrarias a la razón, contrarias a la ciencia, contrarias al sentido común, contrarias a la vida. Y sin embargo, los mismos pecados se están revelando en esta sociedad, pero de manera exponencial. ¿Sí? Y nosotros los cristianos tenemos que seguir manifestando una vida cristiana. Es decir, manifestar los estándares altos de vida cristiana. Porque es posible. No hay excusa. No podemos decir, no, es que la corriente es muy fuerte y me lleva. No. Te lleva porque te dejaste llevar. Y eso es un llamado de atención para nosotros, también para cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Aquí en el día domingo hay una pregunta que dice, ¿cuál ha sido tu experiencia con el poder del pecado? ¿Qué sigue arrastrando a una persona a más pecado? ¿Será la tendencia? ¿La tendencia pecaminosa? Bueno, nosotros podemos, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque ¿cómo podemos responder a esa pregunta, ¿no? La última pregunta del día domingo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el poder del pecado? Yo tengo una experiencia personal, un testimonio, que durante años, voy a contar así brevemente, durante años, más de 20 años, me siguió llamémosle una práctica que era anticristiana, y no podía vencerla. He probado ayuno, he probado todas las cosas que podía, y no podía vencerla. Yo digo, hay mucho poder acá. Y me arrastraba. Fueron más de 20 años que incluso me acuerdo que llegué a decirle a mi hermano Carlos, que a veces nos acompaña cuando estábamos en Argentina, le decía, Carlos, orá por mí, pero orá por mí para que el Señor me saque de la iglesia. No quiero estar más en la iglesia, porque no me siento bien. No, ¿cómo vas a pedirme eso? Me dice, no, está mal. No, me siento que no puedo avanzar. Orá por mí, pero para que el Señor me saque de una vez por todas. Y mi hermano no quiso. Pero fue una experiencia que el poder del pecado estaba sobre mí y no me podía sacar como decía Pablo, esa espina clavada que me acompañó muchos años. Y cuando no daba más, ya no podía, quería dejar la iglesia, y lo quería dejar porque me siento hipócrita, me siento inútil, me siento completamente ineficaz. Y había hablado con varias personas, muy pocas, pero sí de mucha confianza, y me dijeron, sigue orando, sí, ya probé todo, no puedo. Y eran muchos años. Y tenía esa espina clavada. Hasta que comencé a estudiar a fondo el tema tan bello, tan lindo que es la justicia de Cristo. 1888.
Y empecé a estudiar los contextos, empecé a estudiar los eventos asociados a eso, la historia, un poco de historia denominacional, y empecé a estudiar muy en profundidad al ser que habitaba en el lugar santísimo. Empecé a contemplar a Cristo de una manera como nunca antes lo había hecho. Leí los libros de Wagner y Jones, leí los libros del pastor Washburn o otros pastores, lo que la hermana White había comentado, los sermones de Wagner, de Gálatas, en fin, todos esos libros los leí y experimenté una, como quien dice, una experiencia personal con Cristo, que después de más de 25 años de adventista, me hizo ver que yo estaba equivocado, no estaba yo peleando con el pecado. Quería yo hacer un hombre que enfrentara a mis miedos, a mis tendencias. Y cuando me declaré absolutamente derrotado por mí mismo y pedía al Señor, Señor Jesucristo, que Él luchara por mí. Y tuve varios sueños, 2 o 3 sueños muy significativos. Pero desde que hice esa oración, diciéndole al Señor, no quiero pelear yo. Tantos años y nunca he podido sacarme ese espino en la carne, como se puede decir. Y desde ese día, nunca más tuve ese problema. De ahí comprendí en carne propia que la justicia de Cristo, el manto de justicia, no solamente nos hace entender nuestro pecado, sino nos hace victoriosos sobre el pecado. Amén. Amén. Nos da la victoria. Y ese es un tema muy interesante del que hoy está saliendo a relucir, porque la iglesia, sabemos lo que pasó la semana pasada con el pastor Borg en Estados Unidos, se está dividiendo a pasos acelerados porque no hay una comprensión global, unificada sobre el entendimiento de la última generación y la victoria sobre el pecado. ¿Sí? Hay algunos que dicen que llegaremos al final a la segunda venida de Cristo, los grandes teólogos, especialmente los pastores y todo el oficialismo adventista, sin cambiar. Nosotros no vamos a cambiar, no vamos a experimentar la impecabilidad. Eso es teoría. Pero la Biblia nos habla de hombres y mujeres victoriosos en esta contienda, no en la glorificación, en esta contienda. Y la hermana Juárez acentúa perfectamente que viviremos sin intercesor. Entonces, es donde más toma relevancia en la persona de Jesús en la vida del cristiano, la victoria sobre el pecado. ¿Sí? Sí, concluyendo con esto, por lo menos Pablo nos pide que dejen el viejo hombre y vístanse de ese nuevo hombre. Es un consejo que él les da en las iglesias, pero es Cristo el que hace esa obra maravillosa, el que nos cambia nuestro carácter a través del Espíritu Santo, y es el que nos da esas vestiduras nuevas, las vestiduras, como dijo Gerardo, de la justicia de Cristo, para sacarnos del pecado, como hizo también con Josué. Aquí en el día lunes dice un cambio de ropa dramático. Pablo nos dice que adoptar una vida moldeada por Cristo requiere 3 procesos que él expresa con imágenes de vestimenta: despojarse o alejarse de la antigua forma de vida, experimentar una renovación interior y vestirse del nuevo modelo divino de vida. La metáfora de Pablo refleja el uso de la ropa en el Antiguo Testamento como símbolo de la pecaminosidad y de la salvación. O sea, él aquí establece un paralelismo como la ropa vieja, que es el pecado, y las ropas nuevas, limpias, que representan la salvación, la justicia de Cristo.
porque, bueno, en la antigüedad sabemos que los hombres usaban túnicas hasta las rodillas como prenda interior y una capa o manto encima para protegerse contra el sol. Les vivían en zonas desérticas. Del mismo modo, las mujeres también, túnica y manto, y las culturas reflejadas en la Biblia eran de subsistencia, las prendas eran preciosas, o sea, no tenían la gente para estar cambiando vestidos cada semana ni cada mes. Entonces era algo a lo que ellos apreciaban mucho. Y la calidad y el estilo de esas prendas indicaban la identidad y el estatus del portador. O sea, cambiarse de ropa no era un acontecimiento tan inusual e importante, no era algo tan insignificante como lo es hoy. Eso tenía un interés, una importancia bastante como es notoria. Aquí también hay otra pregunta en el día lunes que dice, ¿cuál es la diferencia crucial entre aprender de Cristo y aprender a conocer a Cristo? O sea, yo pienso que aprender de Cristo es aprender de todos los ejemplos que Él nos dejó a través de las parábolas y de las enseñanzas. Y aprenderlo a conocer, yo pienso que ya es tener una relación muy íntima con Él, diaria y bastante extensa con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros escuchamos que alguien me está enseñando de Cristo, me puede dar un libro, me puede dar un video. Toma, escucha este sermón y vas a aprender de Cristo. Pero aprender a conocer a Cristo ya es un trato personalizado, por fe. No puedo aprender a conocer a Cristo sin conocer a Cristo, por medio de la fe. Puedo tener en el primer caso un conocimiento muy grande, cabal, sobre la vida de Cristo, los evangelios, pero a conocer a Cristo entabla una relación personal. Y creo que ahí está la diferencia. La relación personal y la relación teórica de del primer intento. Ok. Continuamos con el día martes. Dice, palabras llenas de gracia que unifican. Repetidamente Pablo utiliza una estructura interesante. Un mandato negativo, desechen la mentira. A continuación, un mandato positivo, hablen la verdad cada uno con su prójimo. Y luego una justificación, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que parece indicar porque somos miembros de un cuerpo y por lo tanto estamos relacionados entre nosotros como partes de ese único cuerpo. La exhortación de Pablo, hablen la verdad, no es una invitación a confrontar a otros miembros de la iglesia recitándole los hechos con torpeza. Pablo alude que exhorta a hablar la verdad como forma de fomentar la paz. En Efesios 4:31, Pablo destierra la ira y las expresiones de enojo. Sus palabras no permiten ejercer la ira dentro de la congregación. O sea, él lo que da a entender allí es que, bueno, si las personas se enfadan, hay algo que no se puede evitar cuando de pronto ocurrió algo y la persona se llena como que de coraje, de rabia, pero también él dice que esta ira no produzca pecado como fruto, o sea, que esto no se vuelva un fruto, que no se vuelva una constante de seguir pecando, sino de tratar de dominar esa ira y que si esta vez pasó ese acontecimiento, pues tratar de doblegar un poco el carácter para que no vuelva a suceder más. Pablo nos dice a nosotros, airaos, pero no pequéis. Exactamente. Es decir, podemos separar los dos estados, el pecaminoso y el estado de la ira. No son intrínsecamente relacionados de manera natural. Dios tiene ira.
y Él va a castigar a las naciones, y tampoco incurrirá jamás en pecado. A nosotros se nos llama a controlar la ira para que no termine el estado de ira en actos pecaminosos. Exacto. Hay veces que, yo siempre hablo con mi esposa, a veces también le comento al hermano José Antonio, hay situaciones que me da ira santa, como puedo decir, ¿no? Esas cosas que me enteré esta semana que el pastor, bueno, lo sabemos, lo comento porque es de conocimiento público, ¿no? Que estuvo en la iglesia de Gettysburg, donde el pastor Bor fue invitado, y él, para boicotear el evento, se robó todo el equipo de sonido, ¿no? Entonces, se llevó los micrófonos, los altavoces, los proyectores, los pies de los micrófonos, las computadoras, los mezcladores, o sea, toda la parte del sonido de la iglesia se la llevó. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que este pastor, que a mí alguna vez me haya dado, por así decirlo, si yo hubiera estado en esa iglesia, ¿no? Me haya dado la Santa Cena, me haya dado la derecha para saludarme, hermano, feliz sábado, un montón de cosas, yo le haya confiado la confianza que puedo tener a un superior en la dirección de la iglesia y que termine robando? O sea, ¿en qué cabeza cristiana, por supuesto, cabe ese comportamiento? A mí me daba rabia. ¿Cómo puede ser que ese tipo haya caído tan bajo? Y, y lamento, bueno, al fin y al cabo ustedes saben que estos días se está llevando ese evento, ¿no? Ya van subiendo 3 sermones del pastor Bor. Para la gloria y honra del Señor. Y creo que la actitud de esa iglesia, o los dirigentes y también de la iglesia, potenció más las prédicas del pastor, porque ahora todo el mundo está mirando las prédicas, ¿no? Sí, el efecto indeseado, pero lógico, ¿no? Cuando tú más lo prohíbes, la gente más se interesa. Y eso trajo también un beneficio, porque otras iglesias adventistas se están interesando en las verdades presentes para este mundo, a raíz de ese evento, ¿no? De querer silenciarlo de manera violenta. Y creo que más de uno habrá tenido sus actos de ira santa, me imagino, ¿no? Porque la verdad que es triste que dirigentes lleguen a tan bajo, ¿no? Para impedir la obra del Señor. Porque no hay un asentimiento de la Biblia, ni de los testimonios, ni del sentido común, ni de los eventos que nos rodean todos los días, que nos impida a nosotros entender por qué una persona en ese cargo está impidiendo que se predique lo que tenemos que predicar. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo, no, esto es lo que el Señor nos manda. Para esto estamos como iglesia. Para esto, no estamos para otra cosa, ¿no? Y es ahí donde podemos entender el tema de la ira, ¿no? Hermano Arturo. Así que es cierto lo que estás diciendo y nos deja muchas veces perplejos, ¿no? Pero bueno, también nos deja perplejos que en la mente de Lucifer viniera estos sentimientos tan extraños, ¿no? tan lejos de lo que él había vivido, ¿no? Y más ahora que nosotros estamos en una condición tan vulnerable, si no estamos bien agarrados, cimentados en la fe, si no tenemos una relación íntima con el Señor, pues pueden pasarnos cosas terribles, ¿no? Porque los engaños del enemigo que conocen la mente humana son sofisticados, muy sutiles. Y la humildad y la mansedumbre siempre tienen que estar en nosotros como una solicitud constante al Señor para que habite en nosotros, que habite en nosotros. Y con respecto a lo que estabas hablando al principio, lo que estaba leyendo, eh, es lógico que nosotros tengamos un sentimiento de indignación, porque el Señor ha puesto en nosotros, desde la promesa del Génesis, enemistad contra el mal, ¿no? Y no es algo natural, es algo que Dios pone en nuestro corazón.
pero como siempre, mantenernos en la línea del medio, ¿verdad? La línea que nos enseñó el Señor es difícil porque somos propensos a desequilibrarnos, a irnos a los extremos, ¿no? Y entonces tenemos que, en esos momentos en que somos probados, por decirlo de alguna manera, es cuando más tenemos necesidad de ir a los pies del Señor, ¿verdad? Porque a veces ocurren cosas que nos dejan, pero realmente muy mal, ¿no? Y al separar el pecado del pecador, como hacía el Señor, es una cosa del Espíritu. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu, porque a veces se mezclan sentimientos y uno tiene que estar luchando y diciéndose, no, esto tengo que separar el pecado, tengo que separar el pecado del pecador, cómo me trató a mí Jesús, cómo trató Jesús a todas esas personas que están descritas en esas historias en la Biblia, cómo fue tan impresionado al pariente de María, que era el que la violaba, el que la había dejado desde la infancia, ¿no? Y con qué compasión y con qué tacto para que el enemigo no tuviera ninguna entradita para que las palabras de Jesús no fueran motivo para que este pariente reaccionara de una forma a la defensiva. Porque lo que él quería era rescatar al alma del pecado y quería rescatarlo de las garras de Satanás, que lo tenía preso, ¿no? Y que lo tenía completamente ciego, porque no veía sino lo malo, ¿no? Porque estaba ciego. Y entonces, eso es algo del espíritu, ¿verdad? Nosotros cuando tratamos con situaciones que nos ponen a prueba, que vemos que nos hacen sentir esa indignidad ante esa situación, ese coraje santo, ¿no? Que implica pues, muchas cosas, ¿no? Pues necesitamos, como digo, pues esa inclinación a ir antes que nada a los pies del Señor para que ponga su espíritu en nosotros, ¿verdad? Y nos ayude a tratar a la persona que está cometiendo el pecado y a la situación pues con el espíritu del Señor. Fíjense que nosotros tenemos dos ejemplos de la ira. Hombres que adoraban a Dios. Uno para cometer pecado y el otro para verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros vamos a Génesis y miramos la experiencia de Caín y Abel, cuando Abel hacía y practicaba la verdadera adoración, que significaba la obediencia, porque a él se le había ordenado que trajera un cordero. Pero Caín, que era agricultor, él trajo lo mejor de lo suyo y adoró a Dios, hizo un altar a Dios. Pero ese altar a Dios estaba contaminado de desobediencia, porque él no había recibido la orden de traer lo suyo. Él dijo, pídele un cordero a tu hermano y tú también sacrifica. Dijo, no, mi hermano nada, yo voy a traer lo mejor de lo mío. Y cuando él vio la diferencia y Dios lo reprobó, él lleno de ira se levantó y mató a su hermano. Esa ira lo convirtió en un asesino y pasó la última línea roja en la que no hay retorno. Y fue un paria espiritual toda su vida. Una marca tenía, que nadie podía tocarlo, nadie podía matarlo. Y conocemos después la historia de los hijos de Caín, los hijos de la rebeldía, por un acto de ira. Y el otro ejemplo que tenemos de la ira, cuando David había cometido pecado con Betsabé, la mujer de Urías, el hitita, que lo mandó a matar a él. Le dijo a sus generales, pónganlo enfrente de la batalla y retrocedan todo y que ahí le peguen una buena... Y lo mataron. Y él se quedó con su mujer sabiendo que estaba embarazada. Conocemos la historia. Pero vino Natán y le contó una historia. Le dijo, hay un hombre que tenía muchas ovejas, muy adinerado, muy poderoso. Y vinieron convidados a su casa una noche para que le diera de comer. Y él fue al vecino y le sacrificó la única ovejita que tenía para convidar a sus amigos. ¿Tú qué piensas? Y David rasgó esa vestidura y dijo, ¿cómo puede ser esa persona que muera? Y Natán le dijo, tú eres esa persona. Y en ese rapto de ira, él entendió su pecado. Y tenemos el Salmo 51 de una verdadera
congoja, dolor por lo que hizo y un verdadero arrepentimiento. La ira condujo a uno a ser un homicida, un asesino. Y la ira de otro hombre lo llevó a un verdadero arrepentimiento. Nosotros sí vemos esos ejemplos, hay otros en la Biblia. Entendemos que el Señor puede obrar hasta incluso con nuestras más bajas pasiones, para bien, si somos y dejamos ser moldeados por Dios, hasta en los más mínimos detalles. Sí. Aquí también, hablando de eso, Pablo tiene un mandato para los efesios que dice, el que robaba no robe más, es más, que trabaje y haga algo útil con sus propias manos, que trabaje para tener con que ayudar al necesitado. Entonces aquí pues él está exhortando eso para dejar que deje el pecado, la pecaminosidad, el delito. En el día miércoles tenemos el Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice así, en una promesa reconfortante, Pablo afirma que el Espíritu Santo sella a los creyentes desde el día en que aceptaron a Cristo hasta el día de la redención. La relación del Espíritu con el creyente no es frágil, sino duradera. Cuando los creyentes menospreciamos la presencia del Espíritu que mora en nosotros al usar como arma el don divino del habla, no se dice que el espíritu se va, sino que se entristece. El espíritu tiene la intención de permanecer en los creyentes, marcándolos como propiedad divina y como protegidos de Dios hasta la venida de Cristo. Amén. Debemos andar con cuidado al analizar el misterio de la deidad. El espíritu es uno con el Padre y con el Hijo, y a la vez distinto del Padre y del Hijo. El espíritu tiene su propia voluntad y por lo tanto toma decisiones. Podemos entristecerlo y blasfemar contra él. Esas expresiones no son propias de un mero poder o influencia, sino que son características de una persona. Es entonces el espíritu una persona como tú y como yo. No. Usamos terminología humana limitada para describir lo divino y el espíritu es lo que los seres humanos nunca pueden ser. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento de Silver Spring, del Instituto de Investigación Bíblica, por Paul Petersen. Sí, aquí acerca de lo que es el Espíritu Santo, aquí habla pues del misterio. Aquí mismo lo dice, el misterio de la deidad, que hoy en día muchos quieren develar, porque se les ha dado un mensaje o una revelación o un sueño o lo que sea, que el Espíritu Santo no es Dios, que no hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, toda la serie de herejías y de doctrinas raras que han surgido. Pero como lo dice aquí esta persona, es un misterio y los misterios tienen que quedar como los que son, como misterios. En su momento se les revelará a la raza humana en el milenio o cuando Dios lo considere necesario. No será develado ese misterio, como el misterio de la piedad, que son misterios para nosotros. Pero Pablo nos exhorta a que no contristemos el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice que el peor de los pecados o el pecado imperdonable es rechazar al Espíritu Santo. Y eso es lo que está cometiendo muchísima gente en el día de hoy. Bueno, y ya para terminar, porque ya se nos ha ido el tiempo y hay que cederle el tiempo a la hermana Isabel, que va a tener la meditación del día de hoy. En el día viernes dice un mensaje de la hermana Elena de White de la Revi Ansar, dice así, que la conversación sea de tal naturaleza que no necesiten arrepentirse y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si tienen el amor de Dios en el corazón y aman la verdad, buscarán cimentar y edificar a sus hermanos en la santísima fe. Si oyen algún comentario que perjudique a un amigo o hermano, no lo fomenten,
es obra del enemigo. Al que lo exprese bondadosamente, recuérdenle que la palabra de Dios prohíbe esa clase de conversación. Amén. Amén. ¿Terminaste ya? Ya. Muchísimas gracias. De Amén. nada. Gracias. Gracias, hermanita Ivette, por esta linda escuela sabática. Tenemos muchos consejos muy lindos en la carta de Efesios, actuales, del cual nosotros podemos todos los días leer, estudiar y meditar. Nuestro crecimiento depende de nuestra dependencia de lo alto, a través del Espíritu Santo, que nos llama y nos aconseja, nos exhorta, nos lleva a los pies de Cristo. Que el Señor nos bendiga grandemente. Quiero pedirle el favor a la hermana Pilar, si es tan amable para cerrar ya la escuela sabática, que nos acompañe en oración. Vale. Oremos. Oremos. Queridísimo Padre, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta reunión con nosotros, por haber disfrutado de tu palabra, por haberte sentido cerca. Muchísimas gracias porque este día santo, tan precioso, donde tú te acercas a nosotros para que sea para nosotros una delicia. Pues te damos gracias porque así ha sido una delicia tenerte con nosotros. Gracias por todos los hermanos que hemos estado reunidos, congregados por este medio, Señor, que son tan lindos, que tú los quieres tanto y que también los quieres a nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu que ha estado aquí con nosotros y te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado. Feliz otra vez, sábado para todos. y que el Señor los bendiga.